¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando, están aconteciendo en este momento cuestiones importantes dentro del Congreso y básicamente también en las adyacencias. ¿Cuáles son esas cuestiones? Por ejemplo, se acaba de conocer que la Corte Suprema de Justicia le negó a Ariel Lijo su pedido de licencia. Recordamos que el juez federal pedía licencia en su juzgado y pretendía asumir en la Corte. Ese pedido de licencia fue denegado por la Corte hace un rato, reunida en encuentro plenario. Hay que ver lo que pasa con Lijo ahora. Una opción es que él renuncie al juzgado y asuma en la Corte, pero es un tema que todavía no está resuelto. Otro tema concatenado, bueno, anoche Elisa Carrió anunció que va a volver a ser candidata a diputada en octubre en la provincia de Buenos Aires por su espacio, por la coalición cívica, y junto con todo eso, lo que está aconteciendo acá en los primeros días post comienzo de ordinarias y lo que viene la semana que viene con la agenda que intenta imponer la oposición y con los temas que pretende instalar el oficialismo. Explicando todo en detalle ella, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, cuánto para contar, ¿Viste? ¿no? La verdad que estamos en una mañana muy agitada, a ver, con la noticia del día y de los próximos días me animaría a decir, porque esto es un bombazo, Pato. A ver, la Corte acaba de rechazar que Ariel Lijo jure en el día de hoy. Y lo que le piden al juez federal es que renuncie a su cargo, Claro. no que tome licencia como él había conseguido que la Cámara Federal le otorgara. Esto fue un voto conjunto de los jueces Rosati, Rosenkrantz y García Mansilla, que está debutando, ¿no?, en el máximo tribunal, con esta decisión en la cual también Lorenzetti fue el único que quedó en minoría. ¿Tenés el desglose de los votos? Yo no lo tenía. Por eso, sí, es Rosati, Rosenkrantz y García Mansilla votaron en contra de que el hijo pueda asumir en la Corte si no renuncia antes, ¿no? No aceptan que se tome licencia. Por otra parte, el juez Lorenzetti votó a favor de que el hijo asuma, que jure en el mismo día de hoy, pero quedó en minoría, así que eso no va a suceder. Esto, Pato, abre un nuevo escenario, sobre todo pensando en el Senado, ¿no?, que tiene que ratificar o rechazar los pliegos de ambos jueces. Bueno, veremos qué pasa, cuál es la reacción. Por el momento el hijo no es juez todavía de la Corte, al menos no prestó juramento. Entiendo que haya recovecos institucionales y constitucionales que te lo permitan, pero la verdad nunca terminaba de cerrar eso de que, bueno, pido licencia en el juzgado. Si me van en la Corte, vuelvo al juzgado. La verdad no es el uso y costumbre que el cual uno estaba, o que uno conoce por lo menos del 83 hasta acá. Claro, el juez es nombrado y era juez hasta que se moría. Ahora hasta los 75 años. ¿Cómo se explica el pedido de licencia? Porque si renunciaba y luego el Senado rechazaba su nombramiento, cosa que podía pasar, bueno, se quedaba sin el pan y sin la torta, ¿no? No podía regresar a su juzgado y tampoco era juez de la Corte. Por eso el pedido de licencia. Si el Senado le rechazaba el pliego, podía volver a ocupar su juzgado. Bueno, ahí está ella. Llegó María Caferata. Está trabajando desde hace un rato buscando la última información. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Cómo están, Caro, Pato? Bueno, ahora el que tiene que tomar una decisión es Ariel Lijo, ¿no es cierto? Claro. Se especulaba ya, de todas maneras, hace un par de días por los antecedentes que había, que a Ariel Lijo probablemente le fueran a rechazar su pedido de licencia. Lo que dejó trascender Lijo en los últimos días es que él estaba dispuesto a renunciar. Y una vez renunciado, la Corte Suprema le podría tomar el juramento. Vos ahí tendrías, en el caso que esto suceda, no es la situación actual, a los dos nuevos jueces confirmados por la Corte Suprema. De momento tenemos solo uno. Acá la pregunta es qué va a hacer el Senado, porque tenés un derrotero que puede terminar una crisis institucional si vos tenés un sector de la oposición que pretende efectivamente rechazar los pliegos. Porque ¿qué es lo que puede suceder? Puede pasar que el Senado rechace los pliegos en el recinto en simultáneo a que la Corte Suprema los haya autorizado y les haya tomado juramento. ¿Cómo se resuelve esa discusión de poderes cuando uno de los poderes del Estado le toma juramento a los jueces mientras que el Poder Legislativo de la Nación los está rechazando? Ahí, ¿y quién es el que decide aparte? Es la Corte Suprema la que decide en estos casos cuando hay poderes en pugna. Entonces, no va a ser sencillo y es lo que se va a estar analizando en las próximas horas
cuando los senadores definan si van a convocar o no van a convocar una sesión para voltear los pliegos. Ya hay algunos borradores circulando de la semana pasada, por ejemplo, el senador Pablo Blanco había firmado un pedido de sesión, no tuvo otras firmas, entonces se está viendo a ver cómo se resuelve. Porque acá tenés la otra incógnita. ¿Qué es lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner? ¿No es cierto? José Mayans en privado y en público se lo ha dicho. Perdóname, María. A ver, algunos te van a indicar que el kirchnerismo o el cristinismo querían Lijo sí, García Mansilla no. ¿Puede funcionar así? Bueno, hoy no. En principio, porque García Mansilla ya en todo caso ya es, y Lijo no. Claro. Y salvo que puedas tener el número para rechazar pliegos, ¿no? Que ahí entraríamos en otro intríngulo judicial. Y aparte, Unión por la Patria había sostenido, ya creo que había sido en noviembre, cuando viene Francos a dar su informe de gestión, que si lo designaban por decreto, ellos no iban a acompañar las designaciones. Esto es una negociación, si es posible, mientras sigamos charlando. Si vos vas y lo designás por decreto, entonces nosotros lo vamos a intentar voltear. Esa es la amenaza de José Mayans. Ahora nos encontramos en una situación medio extraña, en la cual hubo un comunicado de Unión por la Patria cuestionando la designación de los jueces por decreto, pero no hubo un pedido de sesión. Y las sesiones ordinarias empezaron ayer. Los avances están, yo lo estoy viendo más por el lado del radicalismo que del propio peronismo, y vos tenés de vuelta. ¿Cuál es el tema? Cristina Fernández de Kirchner está sentada sobre 34 votos en el Senado, ¿no es cierto? Y acá tenés dos problemas. Por un lado, el miedo a una rebelión interna, porque 10, 12 senadores es probable que no te acompañen si vos vas a una sesión, porque los que responden los gobernadores no les sueltan la mano a Ariel Lijo. Es la doctrina de algunos diputados, basta de votar todo en contra. Basta de votar todo en contra. Y particularmente Ariel Lijo es un juez que se fue a juntar él los votos. Que hubo una crítica ahí para el gobierno nacional de no haberlo ayudado a conseguir los votos para poder autorizar sus pliegos. Lijo, que tiene buena relación con varios gobernadores y con varios sectores de la política dentro del peronismo. Bueno, hay un sector ahí que no te va a estar para dar ni el quórum ni para rechazar el pliego. Y después está la especulación de algunos de las personas que la rodean a Cristina Fernández de Kirchner, que analizan la posibilidad de yo te amenazo con voltarte los pliegos y mientras tanto negocio la posibilidad de ampliar la corte. Y eso sigue estando. A ver, el tuit de Cristina Fernández de Kirchner de hace unos días criticando a Javier Milei, luego de la Asamblea Legislativa, no dice nada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, hay que prestar atención a ver cómo se dan esas conversaciones. Y otro tema que yo, a ver, no sé si usted, Ramos, tiene alguna claridad. Lo que no tengo bien definido es si la Corte por un lado y la durísima pelea política en la ciudad son asuntos separados. Digo esto, ayer fue durísima la escalada verbal y entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Claro, exactamente. Y Jorge Macri. Digo, eso, nada más que está remitido a la ciudad o se puede trasladar en algún momento a algún senador del PRO que no te acompañe, porque digo, hasta acá el PRO ha sido muy orgánico sosteniendo siempre al presidente, en diputados y en senadores, y yo creo personalmente que seguirá siendo así, pero digo, la escalada de capital que no parece cesar, digo, Patricia Bullrich le dice, poné 70 millones de dólares, que es la plata que no estás poniendo, y por eso tenés la cantidad de presos que se te fugan todas las semanas. Es muy dura esa interna, me parece. Sí, ayer en el tuit de Patricia Bullrich decía algo así como que gestionar la policía no es solamente crear uniformes. Exactamente, sí. Hasta ahora, como bien decís, los bloques del PRO, tanto en diputados como en el Senado, están unidos, pero siempre internamente sabemos que esa división existe. Hay un grupo bullrichista, ¿no? Sobre todo en diputados, por ahora no se terminan de escindir, pero bueno, estamos ya entrando en un tono electoral también, ¿no? Estamos ya orillando el inicio del calendario electoral, así que esas diferencias, creo, y esos cortocircuitos se van a empezar a ver cada vez más. Bueno, diga. No, y sumar una variable. Mauricio Macri nunca quiso la candidatura del hijo. Quería la de García Mansilla, no quería la del hijo. Y con una aclaración. Hace un par de semanas hubo una reunión de la mesa ejecutiva del PRO que convocó Mauricio Macri. Donde no pudo salir una nota de rechazo al hijo. Donde no pudo salir una nota de rechazo. Fue una reunión muy dura, no hubo ningún tipo de acuerdo y muy poco después salieron con el informe de la Fundación Pensar que era bastante crítica con el gobierno nacional. Ahí Mauricio Macri está viendo que cada vez menos controla a los propios, ¿no? Entonces, una cosa es lo que quiere Mauricio Macri, tal vez, otra muy distinta es lo que quieran los senadores. Así que hay que ver. El comunicado en contra del hijo y la designación de la Corte no apareció.
Sí, es cierto que no apareció. Sí. Igualmente, Alfredo De Angeli, que es el nuevo jefe de Bloque Pro, cuando termina esa reunión, él declara a la prensa: hay una mayoría en contra del hijo. Ahí estamos. Vamos a ver de cuánto es esa mayoría y cuántos son los que se animan a desmarcarse, ¿no? Bueno, a ver, exactamente 11 de la mañana con 11 minutos es su tiempo, Ramos. Vamos a empezar con las placas y vamos a empezar con el tema de la imputabilidad, a partir de qué edad y cuadros, a ver, explicativos. Sí, Pato, damos vuelta a la página, ¿no? Dale. Salimos del tema de la Corte y nos metemos en lo que dejó de algún modo la Asamblea Legislativa. A ver, seguimos con las repercusiones del discurso presidencial y de todo lo que sucedió a su alrededor, ¿no? Porque también se habla mucho de lo que no se vio. En el día de ayer, abro un paréntesis, Facundo Manes presentó formalmente la denuncia penal contra el asesor Santiago Caputo por amenazas coactivas. Así que ese tema sigue, digamos, su carril judicial. Y a contramano de lo que desearía el gobierno, se habla más de eso que del contenido del discurso, ¿no? Claro. Porque la verdad es que quizás fue un discurso donde no hubo tanto contenido legislativo, ¿no? Digo, el tema más potente, si se quiere, fue el anuncio de que próximamente van a enviar el acuerdo con el fondo, que María seguramente lo va a estar desarrollando. Pero hubo también algunos pedidos puntuales, Pato, por parte de Milei, y uno de ellos fue avanzar con el régimen penal juvenil. Y endurecer todas las penas del Código Penal. Sí, habló de endurecer todas las penas, que ahí fue justamente el momento donde se desata la pelea con Manes y con Juliano, ¿no? Ese fue un poco el detonante, cuando Manes le blande la Constitución Nacional. Bueno, en ese momento Milei estaba hablando del tema del Código Penal. Vamos a hablar de este tema. A ver, ¿esto en qué se enmarca, Pato? En la segunda placa, dale. No. Te hago un freno para contextualizar un poco. Esto se enmarca, Pato, en la pelea, obviamente, de Milei con Axel Kicillof. Ayer Kicillof inauguró las sesiones ordinarias en Provincia de Buenos Aires y de algún modo le respondió rechazando nuevamente una propuesta de intervenir la provincia, negando el tema del baño de sangre y demás. Pero a raíz de los hechos de inseguridad en la provincia es que Milei impulsa nuevamente este debate sobre la imputabilidad, la edad de imputabilidad. Y esto, Pato, el oficialismo toma nota y el PRO también. ¿Por qué? Porque ya Laura Rodríguez Machado está convocando a un plenario para el miércoles que viene, miércoles 12 de marzo a las 11 horas, para retomar el debate de la edad de imputabilidad. Esto está en duda igual, Pato. ¿Por qué? Porque el mismo miércoles, después lo vamos a charlar, a las 10 de la mañana, o sea, una hora antes, está pedida la sesión de la oposición por el tema Libra. Sí. Si esa sesión consigue quórum, seguramente el plenario va a quedar neutralizado, ¿no?, por la sesión. Si la sesión fracasa, es probable que el plenario se haga. Así que lo dejaría como con pinzas, ¿no? Pero perdóname, ¿la sesión especial está convocada para el 11 o para el 12? Y era el 11, pero ¿qué pasa? El 11 muchos diputados están de viaje, me dicen. Diputados que estarían dispuestos a dar quórum, con lo cual se pasó para el día 12, ¿no? Se postergó un día. Pero está esa situación de que pueden superponerse, ¿no?, los debates. Estos, Pato, son 4 comisiones las que tienen que abordar el tema del régimen penal juvenil. Son Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado; Familia, Niñez y Juventudes, la diputada Roxana Reyes; Justicia, el diputado Manuel Quintar; y Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, ¿no? 4 comisiones. Y esto es una complejidad absoluta. ¿Por qué, Pato? Entre esas 4 comisiones tenés 113 diputados, el 44% de la Cámara debatiendo sobre la baja de imputabilidad. Es como un filtro importante, ¿no? Un obstáculo importante. Son pocos los proyectos que tienen 4 giros. Claro. Pero esto da cuenta de que el tema tiene muchísimas aristas. O sea, no estamos hablando solamente del tema penal, estamos hablando de la resocialización de los jóvenes que van a ir a prisión, estamos hablando del presupuesto que se va a destinar a los institutos donde estos jóvenes vayan a ser alojados. Tiene como muchas patas, ¿no?, el debate. Entonces se entiende que se gire a tantas comisiones, pero cuando uno ve el volumen de diputados, un poco se explica la dificultad para llegar a un consenso, ¿no? Caro, una pregunta que no sé si es para ahora o para después, pero digo, yo creo que el oficialismo con mucho timing
muchísimas veces dice, perfecto, ¿vos qué ley querés? Bueno, de acuerdo, vamos a votar esa ley, pero decime de dónde saco los recursos porque yo plata no tengo. Y nos estamos manejando con el presupuesto del 2023. Digo, acá alguien, experto, alguien habla someramente de algún número. Porque digo, si no hay plata para nada, la verdad, ¿de dónde vas a obtener recursos para una cuestión que es, pero imperiosa? Si hay un régimen penal juvenil, tenés que tener otras cárceles, otra formación, más personal. Y me parece que recursos no están. A ver, o no me dicen de dónde como salen. sabía que me ibas a preguntar eso, porque siempre que hablamos del tema mencionás y está muy bien. Ayer pregunté si la Oficina de Presupuesto del Congreso había realizado algún informe y me respondieron que no. ¿Viste? A ver, los informes de la OPC los tienen que pedir los diputados, ¿no? En la Comisión de Presupuesto, a través de ESPER, se pide a la OPC que realice informes. Bueno, de este tema no se realizó, o sea que no sabemos cuánto cuesta. No quiero decir zaraza hasta acá, pero, ¿viste? Claro, a ver, la verdad. Sí, si no, el mundo, si no hay ningún cálculo de lo que vas a necesitar. Es complicado. ¿Te acuerdas Además, cuando creábamos juzgados federales que después no había plata? Se creaba acá y después no había plata para alquilar una oficina. Sí. Es complicado. Sí. Volvemos a la placa en la que estábamos porque hablábamos de la cantidad de diputados. Bueno, como de esos 113 diputados, muchos se repiten en más de una comisión, tenés 142 firmas en total y necesitas 72 para que haya dictamen. Es un montón. Es un trabajo de hormiga, diría, para el oficialismo, que está en clara minoría, por supuesto. El PRO acompaña y vamos a ver, Pato, qué opinan los demás bloques. Sabemos que Unión por la Patria, en su gran mayoría, me animaría a decir, está en contra, ¿no? Si bien hay proyectos del kirchnerismo, bueno, hay uno puntualmente del masismo de Ramiro Gutiérrez. Sí, de 14. Pero, bueno, me animaría a decir que es un bloque que no simpatiza mucho con este tipo de medidas. Hay que ver igual cómo juega la interna en ese caso. Hay un sector del peronismo que está siendo muy crítico con la línea de la Cámpora y el cristinismo respecto a todas las leyes penales. Se vio mucho en el Senado cuando se sancionaron leyes por unanimidad que no habían sido acompañadas en la Cámara de Diputados, la de reincidencia, por ejemplo, y tiene que ver con que, por un lado, hay unos sectores que siempre han tenido un discurso de seguridad muy fuerte como el masismo, pero también los propios gobernadores dicen, estamos teniendo contradicciones porque es un reclamo que vemos que nuestros votantes lo tienen en las provincias, pero después a nuestros senadores le pedimos que voten otras cosas. Y en un contexto en el que Unión por la Patria está crujiendo y resulta más difícil unificar posturas, hay que ver cómo se posicionan frente a un reclamo. Somos culposos en materia de seguridad, te dicen. Somos culposos. Exactamente. Sí, que es en el contexto del asesinato de la nena Kim, es un tema populista en el sentido claro del término, ¿cierto? En este momento es muy popular, hay muchos reclamos. Perdóname, y un espejo donde se miran es Puyaro, que Puyaro es un hombre que hoy reivindica la mano dura, reivindica políticas de control férreo, fue el que más interrumpió el acceso de los presos en las cárceles en Rosario, pero que viene del radicalismo y que fue ministro del socialismo. Exacto. No es que viene del PRO o de la Libertad Avanza, claro. Bien, retomamos las placas y vamos a repasar como dice ahí. Porque este no es un debate nuevo, todos sabemos acá que el año pasado se hicieron varias reuniones, puntualmente, Pato, 7 reuniones de estas 4 comisiones donde ya se empezó a discutir este tema a raíz de un proyecto del Poder Ejecutivo. Por esas 7 reuniones pasaron 26 expositores, tuviste desde funcionarios hasta juristas, especialistas, representantes de la sociedad civil. Hubo neurólogos también, médicos hablando del tema. ¿Lo llamaron a Manes? Lo llamaron a Manes, ¿viste? Me spoileaste la última placa, ¿Viste? Pero íbamos a hablar de lo que dijo Manes, que es uno de los protagonistas, no de estos días. Lo que no hubo fue víctimas. Esto lo quiero aclarar porque hay una decisión de la conducción del plenario de dar un debate más bien técnico o más bien penal, ¿no? Y no tanto pensando en las víctimas. Digo, porque ahí me contaban que la izquierda, por ejemplo, pedía que vayan víctimas de estos tipos de crímenes y les dijeron, no, vamos a dar un debate más técnico, ¿no? Menos, sí. Bien. Sabemos siempre que cada vez que vienen víctimas los debates toman otro color más humano, ¿no? Bueno, 12 proyectos hay sobre régimen penal juvenil. Hay, te diría, de varios bloques, no solamente el del Poder Ejecutivo. El del oficialismo, que sus autores son Patricia Bullrich y Mariano Cuño Libarona, ministros de Seguridad y de Justicia,
propone bajar la edad a 13 años. Sí. Esto no está cerrado, hay que ver si en la búsqueda de consensos termina siendo otra edad, ¿no? No sé si hay demasiado consenso para que sea 13. Hay proyectos que proponen 12 incluso, los más audaces. Había uno de Álvaro Martínez, me acuerdo, de diputado de La Libertad Avanza. Pero en definitiva, este es digamos, el eje del debate, es el proyecto del Ejecutivo. Y ahora vamos a ir con distintas placas, distintos textuales, a favor y en contra, y arrancamos con lo que dijo Milei en la Asamblea Legislativa. Dijo, necesitamos elevar los costos para quienes delinquen, por eso necesitamos aprobar la ley de baja de edad de imputabilidad. Era uno de los anuncios, Pato, que todos preveíamos que iba a ser, ¿no? De hecho, Bullrich fue una de las ministras más reivindicadas por Milei en la Asamblea Legislativa, junto con Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Vamos a la próxima placa, otro textual de Milei. Quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, que paguen las consecuencias de sus actos como adultos, ¿no? Este es el concepto de Milei. Vamos a ver ahora a Laura Rodríguez Machado. Ella es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, una diputada que responde enteramente a Patricia Bullrich, diputada del PRO. Dijo, no podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad, dijo Laura Rodríguez Machado, que encabeza el debate junto con los diputados que había mencionado anteriormente. Y ahora vamos a otros textuales de algunos participantes del plenario del año pasado. Arrancamos con Estela Maris Martínez, que es Defensora General de la Nación. Ella fue una de las voces en contra de bajar la de imputabilidad. Y esto te va a gustar a vos, Pato. Dice, pero por supuesto. Ponemos a los menores en un sistema carcelario desbordado donde hay más de 2.000 presos en las comisarías y un total de 11.933 presos, ¿no? Claro. Es algo que, digamos, forma parte de la discusión, ¿no? El colapso del sistema penitenciario y cómo eso se va a amalgamar con los nuevos jóvenes que ingresen a ese sistema. Sí, y también se están escapando. Acá en la capital tenés 78 fugas de adultos, imagínate, pero bueno. Sí, y a eso sumale el aspecto de muchas veces los penales y las cárceles como escuelas del crimen para los chicos más chicos. Entonces, que vos podés entrar a los 13, 14 años, salís a los 19 con un conocimiento muchísimo más pormenorizado. En todo caso, cuando salís del penal, no salís muy reubicado socialmente para poder trabajar en otra cosa. Entonces, hay que tener una discusión, me parece, un poco más en profundidad de qué es lo que pasa con esos chicos una vez que ingresan al sistema carcelario. Absolutamente. Vamos con otra voz en contra. Y acá una cara más conocida, Marisa Graham, y acá voy a abrir un paréntesis. Marisa Graham es defensora de los niños, niñas y adolescentes, es decir, debería ser una voz clave en este debate. El mandato de Marisa Graham como defensora venció y ella se autoprorrogó ahora, a partir del 1 de marzo se autoprorrogó el mandato. Justamente en el día de hoy se reúne la bicameral del Defensor del Niño para designar autoridades de esa bicameral y empezar con el proceso para ver al nuevo titular de esta defensoría, ¿no? Así que esto tiene total actualidad. Es un tema que el Congreso tiene que resolver porque el cargo estuvo vacante durante muchísimos años hasta la llegada de Graham y quieren evitar que esa vacancia se vuelva a producir. ¿Qué dijo Marisa Graham en el plenario del año pasado? Los índices de criminalidad no bajan bajando la edad de imputabilidad o cortando el eslabón más débil, bajan evitando la reincidencia y la reiterancia. Bueno, se acaba de sancionar justamente una ley en ese sentido. Y vamos con la última, y esto ya lo adelantábamos, Manes. Es interesante porque Manes no habló en calidad... Esto es antes de blandir la Constitución, Antes de blandir la Constitución. Dale. Y no habló en calidad de diputado. Me gusta blandir, Lo voy a anotar. Me gusta blandir, dale. Sí, a mí también me gusta. No habló en calidad de diputado, sino en calidad de neurólogo, ¿no? Sí. Y acá yo me puse a investigar, porque usa un término muy técnico. Dice, la adolescencia, dice Manes, no es solo un periodo de inmadurez, sino de plasticidad cerebral. Bueno, ¿qué es la plasticidad cerebral? Me puse a leer un poco. Sí.
Es como, a ver, lo voy a explicar en términos muy cotidianos, ¿no? Es la capacidad del cerebro de adaptarse a los estímulos externos y adaptarse a los diferentes contextos y adversidades, ¿no? Lo que quiere decir acá un poco es esa etapa de la adolescencia donde uno se siente más vulnerable, quizás, ¿no? Esa etapa tan particular de la evolución, ¿no? Entonces, lo que dice es, necesitamos un sistema que no solo castigue, sino que rehabilite de verdad. Acá Manes habló íntegramente como neurólogo. Pero por supuesto. Así que son algunas de las voces, Pato, a favor y en contra de este proyecto. Insistimos, día miércoles a las 11 de la mañana. Vamos a ver si se abre finalmente este debate. La idea de Rodríguez Machado es ya terminar un poco con los expositores y plantear un plan de trabajo para ver cuándo firman dictamen, ¿no? Eso es un poco la idea para el día miércoles. Muy bien, Carolina Ramos. Venimos con María Caferata en un ratito nada más. Recordamos que muy temprano la Corte Suprema, por 3 votos contra 1, le rechazó a Ariel Lijo el pedido de licencia que solicitaba como titular del Juzgado Federal. Pausa y ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento,
erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet. Bueno, 11 de la mañana con 24 minutos. María Cafferata con un temazo. Porque, a ver, ayer indicaban que ya estaba el monto de lo que va a adjudicarle el Fondo Monetario a la Argentina. Bueno, era un trascendido. Hay todo un debate sobre cuánta plata va a ser, cómo va a ser, cuándo va a llegar. Y cuando eso acontezca, ¿qué es lo que va a llegar al Congreso, no? Porque por ahí dicen, sí, va a llegar parte, no va a llegar la letra chica. Es raro eso de que no llegue la letra chica, que llegue por partes. Pero es un tema clave para el gobierno en términos económicos, recibir esa asistencia para calmar el mercado, para garantizar un año tranquilo, un año de elecciones. Pero hay en el medio una ley de sostenimiento de la democracia. Pueden conciliar, pueden encontrarse, pueden chocar. A ver, María Cafferata. Estamos como una especie de loop, no sé si lo sienten, y por eso yo traje esto para rememorar un poco, porque la discusión en torno a la posibilidad de renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo vimos largamente durante el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández, y lo vimos por primera vez con Mauricio Macri, cuando es el que original que toma esa deuda por casi 45.000 millones de dólares, la deuda más grande que ha tomado algún país con el Fondo Monetario Internacional, y que llevó a que durante el gobierno del Frente de Todos se buscara renegociar. Y que nos sigue convirtiendo en el país más deudor del fondo. Del fondo, exacto. Y de vuelta a la historia, montos impresionantes. Y traje, porque esto lo llamábamos como la ley Guzmán. En el marco cuando se estaban dando las conversaciones, cuando Martín Guzmán todavía era ministro de Economía, previo a la renuncia,
se estaba buscando una manera de renegociar porque ese año vencían los pagos de la deuda y bueno, se estaba buscando de establecer un nuevo tipo de acuerdo con nuevos montos, nuevas tasas y la posibilidad de patearlos unos años. A cambio, se acuerdan de revisiones trimestrales que iban a durar durante un total de 2 años. Previo a eso, lo que quería Guzmán, también como parte de las negociaciones con el Fondo Monetario, es que tuviera lo que era el Congreso, ¿no es cierto? Que lo que no había pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, que era que el Ejecutivo se endeudó por 45.000 millones de dólares, en este caso es, vamos a tomar otra deuda, pero va a ser con el ok de todas las fuerzas políticas. Ahora, es impresionante, Cafferate, el número, 203, votó todo el mundo. Votó todo el mundo, fue una... Y después vamos a ir a los discursos. Traje 2 discursos antes de ir a la toma de la deuda. Pero acá votó el PRO. Acá votó el PRO, el radicalismo juntos. No estaba la Libertad Avanza todavía. No estaba la Libertad Avanza, pero ¿sabes? Los únicos 2 que no votaron, los 2 negativos, son de la izquierda. Mirá vos. El resto de las fuerzas políticas que en ese entonces estaban presentes en el Congreso acompañaban la iniciativa. Hay una de las abstenciones que era de Juan Carlos Alderete, que se aliado del gobierno. Era aliado de los movimientos sociales. Era los movimientos sociales, era corriente clasista y combativa, formaba parte del Frente de Todos, pero solía manifestarse como en ese entonces muchos de los movimientos sociales y muchos de los diputados que integraban movimientos sociales se diferenciaron en lo que respectaba. La izquierda votaba en contra porque no quiere acuerdo con el fondo. Eso iba a agregar yo, que la izquierda quiere directamente desconocer cualquier tipo de acuerdo y de deuda, así que... Entiendo que va por ahí, ¿qué ¿no? número? 233. 232 para la ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda, que era una ley que básicamente sostenía que cualquier tipo de toma de deuda con un organismo de crédito extranjero, si hablamos del Fondo Monetario Internacional, tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación. Y esta es la ley que lleva a que Javier Milei haya anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias el anuncio más peso, que fue que iba a llevar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso. Una decisión que si esta ley no estuviese, no tendría por qué hacerlo. Luis Caputo se endeuda y pasa y el acuerdo se cierra por separado. Por eso acordate que semánticamente el gobierno estaba insistiendo en que no era toma de deuda, ¿viste? Porque si vos insistís en que no es toma de deuda, a lo mejor podés gambetear un poco el Congreso. ¿Te acordás que decían, no es una toma de deuda, no nos endeudamos más? Es plata que va a ir del Tesoro al Banco Central, no es toma de deuda. Me parece que la cuestión no era solo económica, era semántica. Si no tomó deuda, a lo mejor puede evitar pasar por el Congreso y tener líos. Pero me parece que esa carta llegó hasta ahí, me parece. Y con un recordatorio, el proyecto original de la ley Bases eliminaba esta ley. Claro. El proyecto original de la ley Bases eliminaba esta ley con el objetivo de que el gobierno pudiera tomar deuda a piacere sin necesidad de que pasara por el Congreso. Fue como parte de las negociaciones con el radicalismo y Encuentro Federal. Hacemos Coalición Federal en ese momento, que este artículo se termina cayendo. Pero de vuelta, un acompañamiento masivo de todo el recinto, podemos decirlo, casi unánime. Y traje acá 2 discursos, si quieren tenemos 2 plaquitas para ver qué es lo que sostenían. Traje uno de Itay Hackman, que se acuerdan en su momento. Más previsible, sí, claro. Muy duro aparte respecto a... Termina votando en contra, vamos a ver después de el endeudamiento, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, pero en el momento de dar los discursos lo que dice es: esta ley le da herramientas institucionales al pueblo argentino para que haya un nunca más a los ciclos de endeudamiento. Hubo mucha idea del nunca más, no sé si se acuerdan durante ese debate, nunca más al endeudamiento, con la idea de que si esta ley hubiese estado durante el gobierno de Mauricio Macri, hubiese pasado primero por el Congreso y hay que ver si se aprobaba. Es que una de las grandes críticas del acuerdo con el fondo es que no haya pasado por el Congreso. Justamente esto es una reacción a eso. Claro, exactamente. Y hay que prestar atención a la decisión de Javier Milei de no haberla derogado por decreto, no haberla avanzado en su eliminación. Hay ahí claramente un interés del Fondo Monetario Internacional de que si vas a tomar más deuda, que sea con el reconocimiento de otras fuerzas políticas, no solamente la Libertad Avanza. Y esto que viene ahora es interesantísimo, Cafferate. Luciano Laspina también, vamos a la próxima placa. La ley devuelve facultades que son propias del Congreso y no podemos oponernos a nada que le dé a este Congreso más facultades para limitar el accionar del Poder Ejecutivo, ¿no? De vuelta, para plasmar un poco el acompañamiento transversal que hubo de todas las fuerzas políticas,
fundamentalmente de la fuerza política que había impulsado el endeudamiento de Mauricio Macri. Luciano Laspina, espada económica por definición. Candidato a ministro si ganaba el PRO. Candidato a ministro de Economía si ganaba el PRO. Y ahora con un perfil muy bajo, ¿no? Y ahora con un perfil muy bajo. Bueno, Luciano Laspina solía ser una figura muy crítica y que terminó corrida frente a otros discursos todavía mucho más corridos en defensa del equilibrio fiscal. Sí. Ese rol lo solía ocupar Luciano Laspina. Le pasó a muchos dirigentes, Fernando Iglesias, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Con otros perfiles, pero que también, frente a la aparición de La Libertad Avanza, terminaron teniendo posturas casi más de centro en comparación. Y ahora vamos, porque esto también es interesante. ¿Qué pasó en el Congreso cuando se trató un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Estamos hablando de esta ley que se sancionó en el 2022, impulsada también por Martín Guzmán. ¿Se acuerdan? Porque una vez que sancionada la ley de sostenibilidad de deuda, después el nuevo acuerdo con el fondo tuvo que pasar por el Congreso. ¿Este es cuando renuncia Máximo? Un mes antes renuncia Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Ahí asume Germán Martínez, precisamente por la oposición que tiene la Cámpora, particularmente Máximo Kirchner, a el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contexto interna fuerte que había entre Martín Guzmán y Cristina y gran parte de la Cámpora. Y el otro contexto, si no, a ver, ustedes corríjanme, pero era el propio Sergio Massa, en aquel momento presidente de la Cámara, buscando votos con opositores, ¿no? Sí, Sergio Massa, que se echó al hombro la tarea de ir juntando los votos y que, a ver, veamos el resultado. Qué momento ese del oficialismo, de locos, la verdad. Unas contradicciones flagrantes en la conducción misma del gobierno, ¿no? Bueno, así lo terminás pagando después, ¿no? Fue el gobierno del Frente de Todos un poco, ¿no? Claro, exactamente. La discusión que había entre presidente y vice. Claro, exactamente. Sí. Bueno, y finalmente el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, la refinanciación de la deuda, como la reestructuración de la deuda, como quieran llamarlo, fue aprobada también con mucho acompañamiento. Fueron 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. De vuelta, 202 votos en contra. Ahí está la Cámpora en los 37, ¿no? Vamos a chata. ¿Vos querés saber cómo fueron los votos? Vamos a la próxima placa. Dale, a ver. De esos... no están buenos. No, por eso yo no los había visto. Yo venía Heller, pero los 37, claro. Vos tenés que la gran mayoría de los 37 son del peronismo. Claro. ¿Y sabés quiénes son los que más dieron votos de esos 202? El PRO. No, Juntos por el Cambio. Claro. De los 116 votos que tenía, me acuerdo, 111 de Juntos por el Cambio fueron a favor de la ley. Los otros fueron ausencias. Claro. Y lo otro que es curioso, vos tenés dentro de los votos que estaban en contra, tenés la Cámpora. Claro. Tenés la izquierda. Y tenés a Javier Milei. Que ahí ya era diputado. Mirá vos. Javier Milei era diputado de la Nación. Yo después traje una parte de su discurso para repasar qué es lo que decía. Para prestar atención, porque ahí Máximo Kirchner, Miriam Bregman y Javier Milei votaron todos en contra de la reestructuración de la deuda, cuando casi todo Juntos por el Cambio votó a favor. Y los gobernadores también. Sí. ¿Y por qué es importante hacer hincapié? Porque son los votos que después el gobierno va a necesitar juntar para aprobar la ley. Si vos ya tenés la experiencia de que todos Juntos por el Cambio, los gobernadores, te acompañaron, y la verdad que el número se empieza a acercar. Y hay una idea, creo que fue la coalición cívica, el día de ayer, Elisa Carrió dijo que la coalición cívica iba a acompañar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. María, y otra cosa, los gobernadores, sea el momento histórico que sea, son siempre el teorema de Baglini. Son siempre, la verdad, pase que pase, ellos, es lo posible, me tengo que pagar los sueldos y acá está. A ver, si vemos las últimas sesiones, las últimas votaciones, la verdad que los gobernadores han salvado a Milei, ¿cuántas veces? Ya perdí la cuenta. Pero acá estaban salvando al gobierno de Guzmán también y al ministro Guzmán. Claro. Entonces hay ahí una coherencia que se puede argumentar de decir, ustedes nos pidieron una nueva ley con el Fondo Monetario Internacional, se lo puede decir al peronismo. Claro. Porque vamos a hacer una aclaración. Vos decías, Pato, acá hay un planteo que
le están cuestionando al gobierno. Todavía no hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, claro, no hay fecha. Creo que habló ayer Adorni diciendo, es en el primer cuatrimestre, queda todavía un mes y medio para abril, efectivamente. Pero hay una crítica porque están habiendo trascendidos de parte de Casa Rosada que sostienen que lo que se va a plantear en el Congreso no va a ser Staff Level Agreement, digamos, no va a ser el nuevo, la letra chica del acuerdo, sino una suerte de cheque en blanco de que se autoriza al Poder Ejecutivo a tomar nuevas. Eso va a traer discusión. Porque vas a votar algo que no sabes el contenido, ¿no? Está bien, pero fue lo que le votaron a Alberto Fernández. Claro. Eso quería traer, porque es importante, por decisión de la oposición. Martín Guzmán querían que se aprobara, no sé si se acuerdan, también el programa económico, la definición de las metas, los montos, las tasas. Quería que el Congreso aprobara la totalidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La oposición le dice, no, nosotros no te vamos a acompañar tu programa económico. Me acuerdo de eso. Que incluso en su momento le recriminaban las metas de déficit cero y etcétera. De inflación, no te vamos a autorizar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. La letra chica no la acompañamos. Entonces, en pos de la coherencia, un poco recordar que lo que se termina votando en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación también es una suerte de... No está la letra chica que se aprueba. Los títulos principales. Exactamente. Sí, igualmente, aunque no se vote, me animaría a decir que va a haber un pedido para que el Ejecutivo explique en el Congreso los detalles del acuerdo. Ayer había trascendido que Carlos Gubernman, que es el secretario de Hacienda, asistiría a explicar en detalle. Hombre del Congreso. Guberman, fue integrante de la OPC, justamente. A ver, y otra vez Caputo ausente, ¿no? Caputo que no estuvo para presentar el año pasado el presupuesto y tampoco en principio estaría para explicar el acuerdo con el fondo. Así que ahí también va a haber una discusión sobre quiénes van a venir a explicar el acuerdo. Y me parece, digo, el no venir de Caputo enrarece todo casi estérilmente, ¿no? Porque vos venís, conocés el tema, explicás y listo. Y además tenés la posibilidad de ganar el debate. Y ganás políticamente, ganás en número, pero bueno, qué sé yo. Va a ser una discusión, Unión por la Patria va a volver a pedir la presencia de Luis Caputo, que después todo es el que lo está negociando con el Fondo Monetario, pero digamos, el que está a cargo de las negociaciones es Luis Caputo, es el que tiene la letra chica y... después se terminó cayendo, pero hubo un proyecto de resolución, ¿se acuerdan? Que la oposición quería tratar en una sesión para obligarlo a Caputo a dar pero además digo, venís con la inflación a la baja, con equilibrio fiscal, hace 14 meses que sos ministro, es un momento impecable para que vengas. No es que venís corrido por una situación económica de coyuntura que te complica. Venís a explicar con números que te favorecen. Me parece, pero bueno. El gobierno dice que, lo dicen el oficialismo mismo, que esto es un tema de que Luis Caputo no quiere venir al Congreso. Fundamentalmente hay un tema ahí personal que Caputo no quiere venir. Es el síndrome de lo que pasó acá cuando él era ministro de Finanzas, a lo mejor. Sí, cuando fue la bicameral de deuda. Con Gabriela Cerruti. Que no era vocera, era diputada. Sí, no querrá exponerse, pero hay críticas adentro de la propia libertad. Pero claro, aflojame. No puede ser que no vaya. Claro, descomprimime. Lo que dicen es claramente, esto es un tema de Caputo, en ese sentido. Pero bueno, y vamos un poquito... A ver. Eso, para hacer hincapié cómo fueron los acompañamientos, es interesante a ver como previa lo que puede ser la conversación acá en el Congreso con el nuevo acuerdo de Javier Milei. Y vamos a algunas frases que se dijeron, si les parece. Un poco cuando se volvió a plantear. Esto que vos decías, Pato, acá había una clara contradicción. Vos tenías que la gran parte de los votos en contra fueron del propio oficialismo que en ese entonces estaba impulsando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El encargado siempre, porque siempre lo eligen como presidente de la Comisión de Presupuestos, miembro informante, fue entonces Carlos Heller. ¿Qué es lo que sostiene Carlos Heller? Hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al organismo, pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar. Un orgánico, un voto complicado para Heller, porque era un tipo muy cercano a Máximo también. Aparte, acordate que el impuesto a la riqueza lo habían gestionado Carlos Heller con Máximo, pero acá, bueno, es el presidente de la comisión y es orgánico con Germán Martínez y con el Ejecutivo. Sí, Germán Martínez que hace el debut en esta sesión como presidente del bloque porque Máximo Kirchner renuncia unas semanas antes, generando en ese entonces, ¿se acuerdan que parecía una crisis, el gobierno se rompía y se venía abajo a raíz de... Me acuerdo que fue
un domingo, un lunes. Me acuerdo que tenía Y en un verano fue incluso, Fue me verano, acuerdo, hacía porque calor. muchos estábamos de vacaciones y nos enteramos. Exacto. Y de la aprobación salida fue el de- 11 de marzo. comunicado. Mira, la aprobación es el 11 de marzo. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, El día que ganó Cámpora en el 73 también, dale. Sí. Sí. eso decía Carlos Heller, mi informante. Algo que fue repetido entre todos los discursos del peronismo, de nosotros es una duda que no tomamos, no nos hacemos cargo, pero bueno, hay que Sí. tener la responsabilidad de encararla. Vamos a ver Paulo qué más Oliveto. decía. Paula Oliveto, no, yo decía, la coalición cívica ya está dando declaraciones de que va a acompañarles, entonces Paula Oliveto integraba Juntos por el Cambio, dice, hoy estamos evitando un colapso, pero la crisis continúa, no existe un plan económico, en línea de lo que eran las críticas en ese entonces de muchos de los que Bueno, acompañaron. nunca la coalición cívica tuvo plan económico, nunca tampoco, ¿no? Venga el gobierno que venga, no hay nunca plan económico, la verdad. Bueno, porque nunca asumieron la presidencia de la nación, ¿querés decir? No, pero digo, para que tengan más adeptos deberían decir, esta es mi línea económica alguna vez. Decir, yo voy por acá, voy por Bueno, allá. uno podría decir que fue la de Juntos por el Cambio, pasa que no sé También, si ellos querrían sí. decir que la de Mauricio Macri fue su sí, línea tenés económica. razón. Habría que por preguntarles. Por eso, bueno. A ver, Vamos dale. a ver nuevas frases. Ah, mira, acá. A ver. Lisandro Nieri, también Juntos por el Cambio, radical de Mendoza, ¿no? ¿Qué dice? Es innegable que el peor de los mundos era el default. El programa económico es de exclusiva lo que vos competencia del explicabas. gobierno, ¿no? Esta idea de nosotros votamos la reestructuración, la letra chica la manejan ustedes, el programa lo manejan ustedes, y lo traje porque Nieri también es como la espina, pero en el mundo Sí. del radicalismo, una espada económica más bien de índole ortodoxa. Ex ministro de Economía de Mendoza. Ex ministro de Economía y que, bueno, de vuelta, con un perfil ideológico muy distinto a el del peronismo en materia económica, también acompañando. Y para cerrar, A ver, traje tatán, tatán. de Javier Milei, dando su discurso también cuando decide Está bueno rechazar. reflotar este discurso, ¿eh? Decide rechazar. ¿Qué es lo que dice Javier Milei para explicar su voto en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Milei, entonces diputado de La Libertad Avanza, dice, hay un grupo que en aras de la responsabilidad dice que hay que acompañar esta aberración y que el ajuste lo paga el sector privado. Mientras tanto, la joda de la política sigue. Bueno, hay que ver cómo, ya sabemos cómo es este mundo, vamos a ver cómo van a ser las chicanas cuando el propio Javier Milei sea el que pida responsabilidad a la oposición, como ya hizo, para que se acompañe una ley cuando él, siendo diputado, no así lo hizo. El argumento que él tenía era la discusión con el programa económico del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Esa crítica de no van a sostener una senda fiscal razonable, sino que van a seguir gastando, entonces yo no voy a firmar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, recordando que cuando fue diputado, el presidente de la Nación no acompañó la Y en nueva el toma de deuda. medio de toda esta muy linda historia y explicación, hay un tema que yo no sé si se va a plantear o no en la discusión cuando llegue el nuevo acuerdo con el fondo, que es algo que, por ejemplo, Claudio Loser, que es un argentino que fue clave en el Fondo Monetario, que ahora está retirado, pero ayer lo planteaba. El tema es cuando te dé la plata el fondo, ¿qué te va a decir, por ejemplo, del cepo? Lo que decía Loser es va a ser difícil que te digan toma la plata y que no te digan nada del cepo. Y el cepo es un tema muy complicado, que también para el lado del gobierno, ¿no? Sí, ya. Digo, recibo la plata, ¿y cómo hago para salir del cepo? Es muy complicado. Es casi una política de Estado. Hubo cepo con Cristina, cepo con Macri y cepo con Milei, ¿no? Sí. Y Y cuando bueno, es no un hubo- tema ahora. Es un poco uno de los núcleos de la discusión que está Claro. habiendo ahora con el fondo. Y el tipo de cambio. Porque Claro. el cepo, al igual que los salarios, es un poco la ancla inflacionaria que tiene este Claro. gobierno, que es lo que puede mostrar de cada las elecciones, que es la reducción clara que hubo respecto a la inflación. Que es el control de cambios, y es por otro lado también los salarios que han Y ido corriendo detrás. Control de Entonces, cambios y el tipo de cambio, por eso la indignación de Javier Milei ante algún pedido de sectores mediáticos y Claro. empresarios de devaluar. Sí. Entonces es un El tema... presidente sí. ha dicho, y No. lo repite cada vez que pueda, Sí, que dice que que no. él no va a devaluar. Hay que ver Claro. si el Fondo Monetario le concede al menos hasta las elecciones que no devalúa. Digamos que Sí. la especulación es esa, o después las elecciones es otra discusión, pero al menos hasta las elecciones no devaluar y después analizarlo. Pero el presidente ha sido muy Sí, claro, sí, sí, no va a sí. devaluar. Ahí estamos. Bueno, tenemos que terminar. Quedan apenas un par de minutos para el mediodía. Enseguida la continuidad de DTV. María Caferata, muchísimas gracias. Gracias, Fernández. Carolina Ramos, ¿cuándo se va Ramón? ¿La semana que viene o no? Todavía no. ¿A dónde?
Digo, sí, iba acá por provincia de Buenos Aires, me dijo. No, por ahora no. ¿Ah, no? No, mañana estoy acá de vuelta. Bueno, estamos. El viernes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos, nada más enseguida la continuidad de DTV.